Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, políticamente incorrectos. La pregunta en definitiva sería, ¿somos correctos? Siempre nos vamos a hacer la misma. Somos correctos políticamente, somos correctos económicamente, somos correctos socialmente o en definitiva somos políticamente, económica y socialmente incorrectos. Aquí estamos en vivo, en el aire, en el éter de Radio Cristal, FM 94.9. Vos nos sintonizás en la 94.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar y ahí nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y dicho también todo esto, vamos a tener ya a nuestra invitada de lujo del día de la fecha. Yo después te voy a decir la temperatura, la sensación térmica, la humedad, la presión, absolutamente todo, de qué manera te podés dar cuenta que estamos en vivo. Te vas a dar cuenta también de todos nuestros portales y de toda la información como la tenemos. Te voy a detallar absolutamente todo, pero ella ingresa en este momento. Es la primera en ingresar en el día de la fecha y llega el momento en el cual te digo buenas tardes, bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Siempre estoy con mi drupi, el drupi de la economía, el drupi de la política, el drupi del espectáculo, el drupi de lo social, que es mi coconductor Gustavo Sosa. Pero está viniendo de Córdoba, así que debe estar en ruta. Un cariño muy grande para Gus, un cariño muy grande para Juan Carlos. Creo que viene con Juan Carlos, a lo mejor estoy diciendo algo que no debo decir, pero no importa. Gustavo Sosa, Juan Carlos Sosa, besos absolutamente a todos ellos. Un cariño muy pero muy grande. Mañana ya lo tenemos de 15 a 16 en vivo a Gustavo Sosa. Ya tenemos su presencia como siempre y desde siempre. Y si hablamos de Gustavo Sosa, y me dijo Ale, no creo llegar porque tuve que salir demorado en ruta, al final no tomé un vuelo. Y cuando me dijo así, yo dije, ¿quién puede salir al aire? ¿Quién puede salir al aire? Alguien que estime mucho. La semana pasada estuvimos con Fede y ahora con Tania tenemos que estar. Sí, y entonces dije, ¿cómo no estar con ella? Con ella que tiene tantos años en política, con ella que es joven, es de las jóvenes políticas, pero que han vivido el territorio, legisladora, Unión por Córdoba, verdaderamente un placer tenerla. Aparte, es alguien que te va a decir lo que siente. Es visceral, es auténtica y creo que eso es lo más valorable. Ella no te va a andar con ningún tipo de tapujos. Para todos nosotros, buenas tardes, bienvenida Tania Kijakevich. Hola Tania, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué hermosa presentación. Bueno, Qué placer tenerte. muchísimas gracias. Siempre para mí es un placer poder dialogar con vos, compartir algunas ideas, inquietudes, así que nada, siempre agradecerte el espacio que nos das y por sobre todas las cosas, la forma en que siempre nos abrazás a través de este medio de comunicación, pero siempre, bueno, con ese cariño y esa dulzura que te caracteriza. Así que muchísimas gracias. Gracias, Tania, muchísimas gracias. Bueno, Tania, vamos a adentrarnos primero. ¿Estuviste en el encuentro que se realizó y en donde presidente Diego Giuliano del Frente Renovador? Por supuesto que estuve participando del Congreso, pero además, Ale, decirte que, bueno, todo el mundo sabe que soy una militante del peronismo, que siempre trabajé y participé dentro de mi espacio, dentro de mi partido, pero es un tiempo que tanto en Córdoba como a nivel nacional siento que el peronismo no me representa, las autoridades que hoy están en el peronismo, la mirada que ha tenido en estos últimos años el peronismo, y encontré en una persona como Sergio Massa esa mirada de país, ese modelo de país que uno sigue, que uno percibe a través de la producción, del trabajo, de la educación, y un poco, como siempre digo, lo que de la Sota miraba o tenía su previsibilidad como modelo de país. Así que he decidido formar parte del Frente Renovador, Mm. también invitada a participar, no solamente desde una participación a un congreso, sino desde interiorizarme y ser una dirigente referente del Frente Renovador.
que le permita a este espacio, que hoy es un punto de encuentro, donde mayoritariamente somos todos compañeros que de alguna manera no nos hemos sentido contenidos en el peronismo, que, bueno, un poco con esta idea de generar un punto de encuentro, de también hacer la autocrítica, digo, si hay algo que yo me saco el sombrero es porque en nuestras primeras instancias hablando con Sergio y después con distintos referentes del Frente Renovador, ha sido la autocrítica, de a veces poder calmar ese enojo que tenemos por la situación en la que hoy estamos atravesando y también asumir las culpas de por qué estamos como estamos, y poder transformar. Yo digo, quienes hacemos política, más allá de lo testimonial, del relato, siempre tiene que haber una instancia de diálogo, consenso, para lograr lo más importante que hace la política, que es transformar. Tania, Entonces, me convocó desde ese lugar. ¿te Decime. consideras una peronista herida? Yo más que peronista, sí, yo creo que, no sé si peronista herida, yo me considero peronista. Seguramente no hoy acobijada por las autoridades que representan o por lo que hoy representa el peronismo a nivel nacional. Y Me discúlpame, con parece todo que respeto te lo pregunto, ¿quién sí, representa el peronismo hoy? Porque si vos me decís que el peronismo a nivel nacional lo representa Alberto Fernández, que es como está con ahora un pedido de licencia, no, o en no, no, a ver, Córdoba lo representa Schiaretti, porque el PJ no, de no, Córdoba. tampoco. Y Por bueno, eso, por ¿quién eso, por representa el eso no estoy. peronismo hoy? ¿Quién es peronista hoy? Yo creo, peronistas somos todos. A ver, el peronismo somos todos. Ahí te Quien puede nació el expresar ADN. quien puede expresar lo que realmente significa el movimiento, yo hoy no veo en las conducciones actuales. Sí me siento muy similar a la mirada y el pensamiento de Sergio Massa. Ese peronismo como movimiento en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas, porque el peronismo hemos discutido otras agendas y no hemos discutido realmente la transformación de la sociedad, que es lo que hizo el peronismo. Es Claramente el decir, que para peronismo. vos Sergio Massa es peronista. Para mí Sergio Massa es peronista, sin duda es peronista, ha hecho peronismo y el peronismo que yo aprendí, el de José Manuel de la Sota, ese peronismo que trabaja en las bases de la producción, ese peronismo en donde la educación se convierte en la base de la transformación, ese peronismo donde la producción, donde el desarrollo y donde la justicia social abraza a una sociedad. Ese es el peronismo que yo aprendí, el de Mm. la transformación que hizo claramente José Manuel de la Sota, abrazado de consensos, porque a veces nos olvidamos, parece que los peronistas no tenemos capacidad de diálogo, los peronistas no podemos juntarnos con quienes piensan distinto, o el peronismo tiene que ser de una expresión de un extremo, ya sea de izquierda, cuando en realidad el peronismo siempre ha sido conciliador, y nuestro peronismo, el peronismo de Perón, era la unidad nacional, y la unidad nacional se hace con todos. Y eso es lo que nosotros tuvimos en Córdoba. Tuvimos a un gobernador que fue con una colisión en su momento, fue con una expresión de muchas fuerzas de distintos partidos, donde la génesis y la columna vertebral fue el peronismo, pero que abrazó a muchas expresiones que necesitaban la transformación de Córdoba. Y creo que la Argentina necesita un modelo similar, y Sergio, a quien seguramente tiene en su espalda muchos errores, donde también lleva en su espalda un peso por los errores ajenos, pero con la capacidad de la autocrítica que yo, la verdad, me saco el sombrero, pero además con la previsibilidad del país que quiere. Si no, Mm. seguimos discutiendo el fundamentalismo, seguimos discutiendo si somos o no peronistas, seguimos discutiendo quién hace más peronismo o menos peronismo, y no estamos discutiendo de cómo le vamos a resolver los problemas a la gente. El peronómetro. Ujú. Tania, te pregunto, en relación a este encuentro que también se tuvo, ¿cuál fue la autocrítica que se hizo desde Sergio Massa y hacia dónde se va? Y claramente que no le hemos dado las respuestas que la gente necesitaba. Yo creo que Sergio en eso ha sido muy coherente. Nosotros hablamos de educación cuando de alguna manera, no hemos garantizado la educación, y defendemos la educación pública cuando tenemos escuelas que no están en condiciones de albergar a los chicos para darle una educación de calidad. Entonces, defendemos y abrazamos una bandera, pero no abrazamos un método de que realmente sea una educación de calidad. Eh, yo creo que la autocrítica de Sergio también tuvo que ver con esto de estar a cargo de un ministerio. Por supuesto que
yo soy una agradecida como peronista. Si Sergio Massa no hubiera sido el candidato, creo que nosotros nunca hubiéramos llegado ni siquiera a un balotaje. Eh, pero sí creo que la discusión a veces del peronómetro, la discusión de poder, nos hizo perder de eje realmente los resultados y nos hizo perder de eje cuáles eran las cosas que debían transformar. Que sí, tomamos esos 10 puntos que Sergio en su momento presentó, donde hablaba de una educación de calidad, donde Sergio hablaba de un país exportador que pudiera dar valor agregado a la industria local, donde hablaba de la soberanía económica, Sergio donde hablaba de esta potencia económica que podía tener Argentina con respecto al mundo. Me parece que eran ejes importantes y que por supuesto no tuvo las herramientas para transformarlo porque no fue presidente. Mm. Con respecto a lo primero que estabas diciendo también y lo segundo, el tema de lo exportador, que hoy estamos ante un gobierno liberal, pero el gobierno liberal no están abiertas las exportaciones, lo cual es rarísimo, porque vos querés hacer una transacción con cualquier parte del mundo y el comercio exterior hoy no está presente. Y después también creo que aparece otro punto que tiene que ver con lo económico y con el peso que llevó Sergio Massa vinculado a los 2 dígitos mensuales y los 3 dígitos anuales de inflación. Ahora, hay una pregunta que yo me hago que tiene que ver con el presidente actual. El presidente actual cuando dice estoy bajando la inflación, ¿qué inflación está bajando? Porque la inflación que dejó Sergio Massa es del 12.8%, devaluó y llegó al 25.5%. Y ahora, ¿cuál es la inflación que está bajando? ¿La de Sergio Massa o la del propio Javier Milei? Porque todos los títulos es baja la inflación, y en realidad es la inflación del propio presidente. Porque el presidente no está gobernando con un método para transformar la Argentina, ni tiene un rumbo, ni tiene un modelo de país. El presidente se maneja con focus group, el presidente se maneja con opinión pública y algo de lo que venimos hostigados los argentinos hace mucho tiempo es la inflación. Lo tuvimos a Macri, que hablaba de bajar la inflación, tuvimos nosotros que comenzamos a acomodar un poco hasta que después también situaciones externas y también situaciones internas que hacen a la falta de definición y a la falta de unión como fuerza política, nos hizo seguir creciendo y hoy obviamente que abraza una bandera diciendo, bueno, de que yo estoy, la bajo yo a la mía. Pero eso cuando vos lo analizás sale con profundidad, te terminás dando cuenta que hoy la situación que se vive de bajar la inflación también tiene que ver con un parate en la actividad económica. Claro. Entonces, ¿quién aumenta los precios hoy si no están vendiendo? Hoy, Pero a tampoco ver, los hoy va a la bajar. inflación que baja, primero, no es la inflación de masa, esto hay que aclararlo también, es la Por inflación supuesto creada que por el es. propio presidente Javier Milei y baja no por temas macro, baja porque no hay consumo, no se Por consume, supuesto, entonces bueno, el baja la consumo, inflación. tenés la actividad, pero aparte baja la inflación, porque no se está vendiendo. Está la Digo actividad esto parada, también una estanflación porque decís absoluta y hasta una deflación absoluta. en algunos casos. Sí, porque mira, yo te doy un ejemplo, digo, para que también doña Rosa en su casa que nos escuche, ¿por qué los repelentes hoy de los mosquitos con la crisis del dengue que tenemos, con el brote del dengue, por qué tienen inflación del 30, 35, Sí, 40%? Porque se está consumiendo. sí, Es decir, lo que se consume sigue aumentando de una manera sí. feroz Mm. que es imposible manejarla. Ahora, el resto, en la macro, no hay consumo, bien lo decís vos, porque no hay plata. Pero Mm. no hay plata en los bolsillos de los argentinos. Sí hay plata en el sistema económico, sí hay plata en la Argentina, porque Sí. Sergio, su previsibilidad, cuando hablaba de esto, del superávit energético, de nosotros convertirnos en importadores de gas y no en exportadores, perdón, en Sí. exportadores de gas y no en importadores, digo, era una política que a nosotros nos iba a generar hoy un superávit energético. Cuando Sergio hablaba de la exportación del litio y de generar valor agregado a las industrias, eso tampoco hoy se está desarrollando. Entonces, cuando vemos que había un modelo de país, que se habían hecho las bases, bueno, vino este nuevo gobierno, por No, hoy supuesto, estamos terminó perdiendo la rompiendo soberanía todas las absoluta. bases. Hablando de litio, hablando de gas, hablando de vaca muerta, todo eso lo estamos perdiendo, Y indiscutiblemente. hablando algo, parafraseando lo que decías vos, Ale, esto de no hay exportaciones,
No, porque están más preocupados en cómo van a generar importaciones, cómo van a abrir las fronteras, no Sí, para que pero vendan nuestros propios, sino para que vengan las a importaciones igual competir. están abiertas a los grandes. No están Por abiertas. Por supuesto, ejemplo, la importación de los lácteos. Quien puede importar lácteos hoy no es el pequeño y el mediano que trabaja en comercio exterior. Hoy es la Serenísima. Quien está feliz con la importación de café es Cabrales, digámoslo con todas las letras, y así totalmente. sucesivamente. A ver, yo Por quiero eso digo, Ale. preguntarte, ¿cuál es la diferencia Ujú. entre el control de precios, que en realidad se denominaba control de precios, etcétera, etcétera, y el actual ministro de Economía cuando cita a todos los supermercadistas, y cuando Jumbo le baja el 2 por uno? Explícamela porque todavía no la entiendo. Bueno, vamos a tener que llamarlo a Caputo para que nos explique las dos, porque tampoco lo estamos entendiendo. A ver, claramente no hay, para lo que nosotros hacíamos, cuando lo hacíamos nosotros estaba mal, cuando lo hacen ellos está bien. Digo, eso también tiene que ver con una comunicación marketinera, porque incluso cuando nosotros en alguna medida tratamos de paliar la situación de los jubilados con estos bonos, nos hablaban de plan platita. Y ahora Exacto. resulta que después terminan celebrando cuando el gobierno nacional termina dando un bono, un aumento a aquellos programas sociales. Entonces, claramente si lo hacíamos nosotros, Ale, estaba mal, y si lo hacen ellos, está perfecto. Por eso digo, Bueno, también, Tania, vamos a algo estúpido, el feriado puente. El feriado puente, si lo hubiera hecho un gobierno nacional y popular, fomenta a los vagos. totalmente, y como lo hacen ellos, son los más hábiles. Yo creo que, Ale, que estamos en un momento donde también eh, tenemos que entender qué es lo que está pasando, y me parece que esto también nos interpela a todos los que estamos en la política de por qué pasan estas Ahora cosas. hay que también decir Porque algo, Tania, ¿eh? Hay que decir algo. El Estado no sirve para nada. Pero el Estado sirve, esto es para tenerlo en cuenta, porque si no, siempre se escucha lo mismo y también hay que escuchar la otra parte. El Estado para los pases y los bonos está perfecto, ¿eh? Para la timba financiera. Vamos a empezar a sincerarnos. El Estado está presente para los bancos. Hoy estamos en un Estado presente para la timba financiera. Es decir, no hay un Estado ausente, hay un Estado ausente para el pueblo, pero hay un Estado presente para la timba financiera. Cuando vos hablabas de educación con respecto a Sergio Massa, a ver, ahora están los vouchers educativos. A mí me parece fantástico de que los chicos no tengan que tener un cambio que sería como una mudanza, un duelo de la educación privada a la educación pública. Entonces te doy un voucher educativo de X cantidad que no sirve para mucho, pero bueno, es un voucher educativo. Ahora, esto lo hago con los colegios privados y yo me pregunto, ¿y las madres que tienen que pagar los útiles que aumentaron, los guardapolvos, los libros y demás de la educación pública? Es decir, el privado puede pasar a la pública. Ahora, ¿el pública dónde pasa? ¿A la ignorancia? no, y además sale qué política se está implementando para sostener las universidades públicas, que hoy están todas en No, las situación de universidades crisis, públicas no donde llegan al nadie primer sabe trimestre. si, donde no saben si nadie va a empezar las clases o no. Digo, No. estas discusiones son claras, y por supuesto que nosotros sabemos porque va en contra de la mirada de la mirada de país y de construcción de lo que significa una patria en la Argentina. Por eso digo esto que hablabas vos de la economía, la timba financiera, y tenés un ministro que se dedica a la timba financiera. Claramente no es un ministro que está viendo cómo desarrollar, cómo producir en la Argentina y cómo darle valor agregado para que las industrias crezcan y para que nosotros logremos lo que es fortalecer nuestra industria local. Me parece que hay un ministro que se dedica a la timba financiera, que es especialista en la timba financiera y que gobierna pensando en la timba financiera. Ahora, ¿todo esto dónde termina? Digo, porque nosotros hoy analizamos el momento actual, pero esto va a traer consecuencias muy fuertes para la Argentina, consecuencias que nos va a llevar muchísimo tiempo poder restablecernos y poder repararnos y ponernos de pie nuevamente. Mm. Porque hoy se están sentando las industrias, se están cerrando las industrias. Hoy nosotros acá en Córdoba, que tenemos una matriz productiva, una matriz agro, el campo no está exportando, Ale, el campo, porque tiene un dólar planchado, Sí, porque no tiene un dólar competitivo, ha decidido el acopio por sobre la sí. exportación, y eso hace que la Argentina entre
menos dólares, por lo tanto, cubrir el déficit fiscal simplemente con dejar sin trabajo a compañeros y compañeras o haciendo un ajuste feroz, con eso no vamos a tener el superávit, porque esto es matemática pura, digo, es sentido común puro. Cuando vos empezás a querer solucionar el problema del déficit en la economía, ya sea de una familia particular, de una empresa o de un Estado, suprimiendo las cosas que son esenciales para el crecimiento, como que no pagues el alquiler, como que dejes de pagar la luz, como digo, en algún momento eso va a tener repercusiones negativas y por supuesto que no vas a lograr el superávit fiscal. Ahora, Entonces, lo que estamos hablando no es no hay, ideológico, ¿eh? Hay cuestiones que son así. El hecho de que el Estado está presente para la timba, no es que uno lo dice, ideológicamente es peronista. No, no, no. El Estado Es así. presente es un Y modelo, fue el tomador de deuda, Luis segundo. Toto Caputo. La deuda, El, ¿te esta- acordás? Deuda el Estado externa. El Estado en un país cumple la función de regulador y se utiliza en todos los países del mundo. Pero Es obvio. decir, el Sí. anarcoestado no existe en ningún lugar del mundo, porque todos saben, incluso hasta los mismos empresarios, que necesitan el Estado para que les permita generar igualdad de oportunidades y regular en cierta medida. Es decir, Estados Unidos también cuida su industria local. Estados Unidos también tiene limitaciones a la hora de importar, a la hora de ingresar nuevos productos competitivos que tienen ellos de la industria local. Digo, esto nos pasa en todo el mundo. Mm. Ahora, llega un fenómeno, como es Milei, que es un fenómeno, Ale, que también tiene aceptación. Porque nosotros, por más que le digamos hoy a la gente, el problema es lo que yo te pregunto, ¿por qué la gente no lo ve? Mm. ¿Por qué la gente no lo ve? ¿Por qué la gente hoy está abrazando este enojo, esta ira, esta sed de venganza y no puede tener la capacidad de visualizar el panorama y que lo que se está haciendo no le favorece a la gente, por el contrario, Yo está creo que por perjudicando cada vez ahora más a los hay argentinos? una resignación silenciosa. Por ahora la resignación es silenciosa. Me da esa sensación. Bueno, Pero resignación también sabes qué silenciosa. pasa, Tania, que ¿quién es líder opositor hoy? ¿Quién es el líder opositor? Bueno, yo creo que esa es la discusión que hoy tiene que generar la emergente, pero además del líder opositor. Ale, vuelvo a insistir en algo y de lo cual yo estoy convencida. Necesitamos que los actores de la política, y no solamente el peronismo, sino también veamos los resultados de las últimas elecciones. Ha sido también un voto en contra de la clase política, de Claro. todas las expresiones ideológicas. Y esto también lleva a Primero pasarnos, fue de porque si Macri y no después vamos, de si no, Cristina. pero si Clarísimo. no vamos a terminar dejando en el banquillo de acusado o subestimando a la gente de que la gente votó mal y que la gente se equivoque y termina No, votando no, y nosotros somos los soberbios que los no. únicos que sabemos las cosas cómo se hacen. Entonces creo que estamos en un proceso donde tenemos que entender que el voto de la gente es un voto en contra hacia nosotros. ¿Hacia Mm, quién? Hacia la clase política. ¿Y mm. por qué, Ale? Porque se han gozado de privilegios, Sí, porque han cambiado su calidad de vida de una sí. manera feroz, porque han dejado de tener, yo me acuerdo cuando teníamos una entrevista con vos que yo te decía, la dirigencia ha dejado de tener contacto con la gente, Sí, ha dejado de sí. escuchar, se ha preocupado por estar en las mesas de café discutiendo el poder y resolviendo los cargos, resolviendo los lugares que van a ocupar ellos, y se han sinceramente desprendido de la función que tenemos en la sociedad, y esa creo que es lo que más nos duele dentro del peronismo. Mm. ¿Por qué un movimiento que siempre escuchó las bases, por qué un movimiento que fue la expresión del pueblo, hoy no expresa lo que la gente quiere? Mm. Entonces, me parece que estamos nosotros en un momento donde tenemos que empezar a mirarnos a la dirigencia política, porque de nada sirve que salga un opositor a decir estas cosas que estamos viendo y que estamos planteando, que tenemos un ministro de Economía que se dedica a la timba financiera, que están pulverizando la economía, las economías locales, la industria local, que están pulverizando a la educación pública, que nos están llevando a la privatización de las industrias, de las empresas argentinas. Digo, todas estas cosas
que las decimos y que realmente a veces cuando las terminamos manifestando nos termina saliendo en contra. Porque Pero la ¿sabés gente... qué puede pasar también, Tania? En este momento me da la sensación, yo me pongo en el lugar del pueblo. Bueno, tengo a Milei con esto, esto, esto y esto. Ya llega un punto en el cual la tolerancia, primero de 30, después de 60, después de 90 días, de 100 días, y me parece que es un elástico, un elástico, un elástico que en cualquier momento se corta. Pero independientemente de ello, si yo marcho, por ejemplo, marcho por una situación, ojo que ayer en las plazas lo que más se gritaba era que haya un paro nacional, lo gritaba la gente, pero si yo marcho, ¿y a quién tengo si no es mi ley? A ver, ¿quién podría, no digo la palabra reemplazar, por favor, pero quién tengo? Yo marcho en contra de... ¿Y qué tengo del otro lado? ¿Quién está del otro lado? Yo me pongo en el lugar del pueblo, ¿eh? Yo marcho en contra de toda esta situación. ¿Y del otro lado a quién tengo? Sí, claramente. Me parece que esa es la discusión y eso es el proceso que hoy necesita el peronismo. Ver quién Recordemos es que el Massa emergente tiene un de la oposición. 44%, no es poco. Por supuesto, no, no. Y Massa ha sido el candidato a presidente hace 3 meses y por supuesto que todavía tiene, pero además, Ale, todo lo que planteó Sergio Massa es lo que está haciendo hoy Milei. Entonces, además lo pone en una posición de visionario evidente porque claramente con cada una de las políticas que hoy está llevando este gobierno nacional, Sergio las anticipó 4 o 5 meses Sí. antes, cuando estaba en su campaña. Antes de Entonces, despedirte, ¿vuelve Sergio Massa? sí, Sergio vuelve. Primero que Sergio es un animal político, pero además me hace acordar mucho a De la Sota porque es un dirigente que se reinventa, pero se reinventa porque sabe entender los reclamos de la gente. Y eso es importantísimo para cualquier dirigente. Si nosotros tenemos la vocación de servir, pero en algún momento estamos en desintonía con la sociedad, que frenemos un rato y que podamos escuchar cuál es la necesidad puntual de la gente, me parece que esa es una virtud que muchos del egocentrismo de la política no nos permite. A veces Mm, creemos que somos los que más sabemos y que las cosas se tienen que hacer como nosotros decimos. Y yo creo que hoy Sergio está en ese proceso, mm. escuchando nuevos dirigentes, escuchando a la sociedad, manteniendo muchas reuniones en donde intercambia ideas y escucha a todos los sectores, de los sectores productivos, los sectores universitarios, los sectores políticos, de distintas expresiones. Bueno, Además, me entre atrevo a comillas, lo decirte que sería el pacto de que mayo es muy muchos, parecido a lo que in- quería Sergio. que muchos intendentes, muchos gobernadores lo llaman a Sergio para Claro, consultarle por la economía de su provincia o de su municipio. Digo, como un gran asesor hoy, con una referente. mirada integral que ha tenido Sergio de toda la Argentina, porque no conozco dirigente político que conozca tan en profundidad la génesis de cada una de las provincias, tanto en la política, en la economía, como en lo social. Y Mm. Sergio constituye todas esas cualidades. Y Taña, con lo que decís vos, con el pacto del 25, una cosa es generar un acuerdo nacional donde te sentés con los actores y busques los puntos en común, y otra cosa es hacer un acuerdo en donde vos pones los 10 puntos que para vos son importantes y necesitas que el resto te lo salga sabía a que me lo ibas reflejar. a decir. Para mí, Te la para mí dejé son para el dos gol cosas de distintas. Messi. Pero yo sabía que te la dejaba. Taña, después también, ¿sabés qué me sorprendió? Vos estabas al lado de Sergio, en una foto por lo menos yo te vi al lado de Sergio en el Congreso del Frente Renovador. Dentro Sí. del listado de quienes están en el Frente Renovador, ¿por qué no hay nadie de Córdoba? Porque Córdoba no tiene hoy personería jurídica del Frente Bien, Renovador. bien, Entonces, está bien. bueno, Ale, que me preguntes para aclararlo. El partido no está hoy activo en la provincia de Córdoba porque no se han cumplimentado los requisitos que solicita la Porque justicia Tania, yo vi a la federal. mayoría de las provincias. Después te veo a vos al lado de Sergio Bueno, Massa. Digo, no entiendo nosotros nada de por qué no están alguien de con Córdoba. Agustín González, que es intendente de Cruz Alta, de una localidad de Córdoba, estamos dentro de la mesa de conducción del Frente Renovador Bien. a nivel nacional, pero no somos autoridades del partido porque no está el Distrito Córdoba dentro del Frente Renovador. Por eso el desafío que asumimos con Agustín para Córdoba es normalizarlo en los próximos meses y que el Frente Renovador ya tenga un distrito más que sea Córdoba. Claro. ¿Extrañas, por último, para finalizar, que te tengo que despedir? ¿Extrañas a Juan Manuel de la Sota? Sí, lo extraño mucho, José, lo extraño mucho.
pero además siempre está nada, presente en cada momento político, porque muchas veces uno no sabe eh, qué pasa o no sabe cómo reaccionar, o para poder leer claramente la política, siempre acudo a qué hubiera hecho José Manuel o qué pensaría José Manuel, entonces logro una respuesta contundente. Tania, si Eh, estuvieras delante de José Manuel, ¿qué le preguntarías? ¿Qué pregunta le harías al político? ¿Cómo hacemos hoy para reivindicar a la política en un momento donde hay un descreimiento absoluto? ¿Cómo hacemos para reconstruir la confianza con la sociedad? Esa sería mi pregunta. Y por último, ¿Massa para vos es en cierto modo un referente como Juan Manuel de la Sota? ¿Hay una similitud entre Juan Manuel de la Sota para vos y Sergio Massa? Sí, por supuesto, hay una similitud enorme con respecto a la mirada de país, a la construcción, a ese animal político que todo el tiempo está viendo cómo generar ideas y cómo generar respuesta, cómo generar transformaciones. Yo lo veo, nada, lo veo muy parecido, muy parecido, con un compromiso, un hombre que se la juega, como era José, digo, José Manuel de la Sota no especulaba, digo, y Sergio tampoco especuló, asumió un ministerio que todo el mundo le decía, ni se te ocurra, vos sos presidenciable, Sergio, no seas ministro de Economía, y asumió, digo, también con la responsabilidad de sostener el peronismo, porque realmente hubiera sido una catástrofe que termináramos con un gobierno antes de tiempo por no poder sostener la economía en aquel año con Alberto Fernández. Entonces me parece que esas cosas me acercan mucho, y yo soy muy parecida, digo, yo tengo eso, ¿no? De uno no especular. Todo el mundo me diría, bueno, ¿qué haces hoy con Massa? ¿Por qué? Porque creo en él, digo, y las convicciones son lo que hoy hemos perdido, las convicciones y ese motor, esa inspiración de decir, ¿para qué estamos? ¿Y ¿Y te por qué tratan de estamos? panqueque algunos? Es que he sido coherente siempre, Ah, nunca he sido panqueque, por eso también es parte de mi coherencia. Yo acompaño a Sergio Massa del año 2015, de que estaba de la Sota vivo. Lo acompañé en el 2019 cuando estuvo Alberto, y nunca me fui. No es que pasé a estar con Juntos por el Cambio y ahora estoy acá. Y con el gobierno provincial, yo siempre he sido muy crítica, he bien. acompañado al gobierno provincial, y en el último tiempo nos han tratado de alguna manera de separar al peronismo de la sotista, digo, hasta la propia Nati Sí, ha vivido esas situaciones, por más que hoy la abracen y traten de mostrar, pero digo, hoy la vemos a la Nati con una postura muy diferencial a lo que están votando los diputados de Córdoba, los diputados que responden a sí. Giorgora o Schiaretti. Por Tania, eso lo de Panqueque creo que si hay alguien que ha marcado la coherencia, digo, en el 2000, hace 4 meses acompañé a Sergio, lo sigo acompañando, en el 2019 acompañé a Alberto, porque estaba Sergio Massa en esa construcción, lo acompañé en el 2015, cuando fue la interna con De la Sota y perdió José Manuel, inmediatamente nos encolumnamos a trabajar con Massa. Tania, ¿se puede estar con Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner al mismo tiempo? ¿O es uno o el otro? No sé, yo tengo diferencias enormes con Cristina Fernández de Kirchner. Yo no soy kirchnerista, y he tenido muchas críticas, pero tengo críticas a la Cámpora, tengo Bien. críticas a la agrupación que sostuvo y que sostiene Cristina Fernández de Kirchner, y que realmente en distintos territorios, y te puedo hablar por Córdoba, no nos han expresado lo que realmente significa el peronismo. Por el contrario, eh, terminó pareciendo una secta. Digo, la participación siempre de las políticas nacionales fueron la cámpora, parecían que eran los privilegiados de una estructura, y el resto del peronismo no servía. Entonces, bueno, digo, yo tengo mis diferencias. Ahora, alguien puede comulgar con Sergio y puede comulgar con Cristina tranquilamente, y no creo que uno sea excluyente del otro. En lo personal, yo no podría, porque tengo diferencias enormes. De hecho, mi participación siempre en las expresiones nacionales del peronismo han tenido que ver porque siempre ha estado Sergio. Yo no sé si hubiera sido Guado de Pedro el candidato del peronismo, yo hubiera trabajado de la manera que trabajé.
Bien, me hubiera interpelado de otra manera, porque también siento que el peronismo tenemos que dar una discusión adentro, y el peronismo no es simplemente el kirchnerismo. Hay bien. muchas expresiones del peronismo, hay muchos compañeros que somos peronistas, que militamos en el peronismo, que venimos del peronismo mucho antes de la existencia del kirchnerismo, y que pareciera que cuando llegó el kirchnerismo no existió más peronismo, solamente el kirchnerismo. Bien. Y esas son discusiones que nos duelen. Yo tengo 36 años, pero mi madre ha militado en el peronismo, mis abuelos, yo tenía un tío abuelo que ha sido diputado nacional en la Mm. época de Evita. Digo, nosotros no podemos excluirnos de un proyecto nacional porque solamente la figura central sea el kirchnerismo. Bien. Vos sabés que en la foto da muy bien Sergio Massa, Tania Kijakiewicz, en la foto. Muy bien. Bueno, Ale. Para irme nada más, que sé que te tengo que despedir, Ujú. ¿qué opinás del día 24 de marzo de las marchas de ayer? De verdad que maravilloso. Maravilloso la expresión de la gente en una agenda que intentaron cambiarla y que la verdad que no tuvieron éxito. Y eso lo celebro porque a veces generar la duda de lo que realmente sucedió, generar esta grieta en la Argentina de quienes están a favor o en contra, cuando la democracia la tenemos que abrazar todos, porque el negacionismo no debe ser un instrumento para gobernar este país. La verdad que celebro, pero celebro, ¿sabes qué, Ale? La cantidad de expresiones políticas, porque pareciera que fuera una bandera el 24 de marzo simplemente el kirchnerismo o una bandera de la izquierda. Y ayer vimos expresiones Sí, de todos las fuerzas políticas radicales, sí, radicales alfonsinistas, peronistas. Acá en Córdoba sí. fue impresionante porque fue el peronismo, pero también Unión por la Patria, Mm. los movimientos sociales, el radicalismo. Nosotros tuvimos también el Frente Cívico, digo, con Bien, Juez. bien, Eso fue maravilloso, porque bien, me parece que lo que está en discusión no es quién lleva la bandera, si esto es una agenda del kirchnerismo o no del kirchnerismo. Esto es una agenda de todos los argentinos, porque es la agenda de la democracia, es la que nos abraza a todos y a todas. Entonces, me parece que hoy intentar meter un discurso negacionista para generar contradicciones entre nosotros, alegando a contemos la verdad, cuando lo tenemos a Tato Joffre, digo, casi me muero, digo, porque a veces hay que también saber quiénes son los actores, a veces se manejan con tanta impunidad que nada, me parece que lo más mm, hermoso fue ignorar esa publicación de Casa Rosada y mostrar en la calle, en los distintos puntos de la Argentina, a lo largo y a lo ancho, de que la democracia se defiende y que la memoria, la justicia y la verdad es una agenda de todos. bien. Nunca más, nunca más, y volver a ratificar los valores de la democracia, que me parece que hoy es lo que la sociedad necesita y es lo que debemos defender quienes estamos en la función Bien, pública. Tania, te despido. Lo único que quiero decirte es que hace poco vino al piso el Pato Galmarini y a mí por lo menos me sorprendió muchísimo cómo lleva el peronismo en las venas, aparte del tatuaje y demás cuestiones. Y cuando lo vi a el Pato, que a veces uno tiene, como vos dijiste, esas imágenes que te generan los otros, y cuando tuve la posibilidad del frente a frente, emocionado cuando hablaba de Perón, te juro que lloraba, el alma lloraba cuando hablaba del pueblo, fue muy fuerte, muy pero muy fuerte, se le nota un compromiso muy grande al Pato Galmarini, hablando también de Sergio Mas y demás. Lo Gracias, mismo, Tania. el mismo que se le nota a Malena, el mismo que se le nota, por eso digo, a Sergio, y a veces es muy fácil desde lugares criticar o empezar a sacar el perómetro, que es lo peor que hemos hecho como argentinos, como peronistas, sacarnos el perómetro a ver quién es más, quién es menos, cuando hemos perdido la esencia de lo que realmente significa el peronismo. Y vuelvo a decirte, Ale, este movimiento que transforma la vida de las personas. Bien. Entonces, ese es el eje. Tania, esto ha tenido una notable repercusión. Aguardá porque vas a tener formato audio, formato TV, pero también el formato YouTube, y el formato YouTube lo van a ver todos porque me lo están pidiendo de medios de comunicación. Así que aguarden que más tarde van a tener el formato YouTube. Tania Kijakiewicz, como siempre, ha sido un placer. Cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias, Ale, a vos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Un beso enorme, Gustavo, que no pudo estar presente y como sabes, siempre acá a disposición para cuando quieras
que hablemos y también creo que intercambiemos las ideas sobre el modelo de país que queremos. Gracias, mi vida. Cuídate mucho y encariño a tu familia. Gracias. Y Muchas estuvimos gracias. con ella, legisladora, bloque Unión por Córdoba. Estuvimos con Tania Quillaquevich. Bueno, ahora sí, todo lo prometido al inicio que no dije. Vos nos estás sintonizando en la 94.9, sí, FM 94.9 en el dial. Y en el dial con toda la potencia, capital, zona norte, zona sur, estamos presentes. Luego también nos podés escuchar, ver y formar parte a través de www.fmradiocristal.com.ar. Allí se encuentra nuestra plataforma. En la plataforma, ¿qué vas a encontrar? Que nos podés escuchar en vivo, que nos podés ver en vivo en este momento, un portal de noticias y también redes propias. Voy con las redes. Instagram, FM Radio Cristal 94.9. FM Radio Cristal 94.9. Twitter, FM-Radio Cristal. FM-Radio Cristal. Y si no, Facebook, Radio Cristal. Para la tardecita noche, como le decía Tania, se van a sumar todos los programas a YouTube, porque tenemos YouTube, canal de YouTube propio. Y ahí ingresás a Radio Cristal 94.9. Radio Cristal 94.9. También tenemos aplicación para descargar. La podés descargar desde nuestra plataforma, pero si no, también lo podés hacer desde ni más ni menos que Play Store. Y en Play Store colocás FM Radio Cristal y ahí la bajás y en un solo clic tenés la aplicación. Todos los celulares Android tienen la aplicación como para desde cualquier parte del mundo. Sí, en un solo clic nosotros estamos presentes. Navegá, sumate a nuestra plataforma, porque allí vas a encontrar también ese portal de noticias propio. Y cuando hablamos de redes, también en las redes hay portales de noticias. ¿Por qué? Porque también todo el fin de semana hablamos sobre lo que pasa con el fútbol, porque tenemos periodistas dedicados. También hablamos de lo que pasó, por ejemplo, en Rusia, y tuvimos la información de último momento con placas a través de nuestro periodista en política internacional, y así sucesivamente. Lo que es deporte, también tenemos todo lo de la selección nacional argentina, todos los compromisos y todas las placas en vivo, en directo, para que vos tengas la información minuto a minuto, como también todo lo que hace la coyuntura económica, política y social. Por consiguiente, como siempre, este programa Políticamente Incorrectos en todas estas vías te va a esperar también mañana, pero ahora te digo que la fusión del año se titula FM Radio Cristal 94.9. A nivel del Servicio Meteorológico Nacional, en estos momentos la temperatura es de 26 grados 4, la sensación térmica es de 27 grados 1, la humedad es del 55%, la presión de a poquito va bajando, muy de a poquito, la presión es de 1014.9 hectopascales, el viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana, una mínima de 18, una máxima de 25, miércoles mínima de 19, máximas de 26, jueves mínima de 20, máxima de 26, viernes mínima de 20, máxima de 27, sábado mínima de 20, máxima de 28 y el domingo es el único día que puede haber por la madrugada, primera mañana, chaparrones, pero son dispersos, no son de intensidad y es de un 10 a un 40%. Después lo vamos a ir viendo mejor cuando avancen los días. La mínima es de 20, la máxima de 26 y de no ser por el domingo con chaparrones, no se esperan lluvias. Ahora, después de toda esta entrevista que está trayendo muchísimas repercusiones, vamos a finalizar mínimamente con un tema musical como para relajarnos. Dicho todo esto, tema musical y continuamos con mucho, pero mucho más políticamente incorrectos en su momento de cierre.
Y ahora sí, nos despedimos definitivamente del programa del día de la fecha, aquí con una hermosa, creo yo, entrevista, con repercusiones que ya está teniendo la entrevista con Tania Kijakevich. Así que solo decirte que mañana nos encontramos aquí en vivo, como siempre y desde siempre, de 15 a 16, siendo políticamente incorrectas. Chao, gracias, los amamos.